Compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar en el desarrollo de nuestro curso. Estamos en el tema de las sucesiones y la clase anterior iniciamos nosotros platicando sobre algunos conceptos que son propios de este tema. Hoy vamos a abordar el procedimiento y como les platiqué en la clase anterior, vamos nosotros a distinguir en la práctica cuando no tenemos opción más que la de acudir ante el juez y cuando es posible que nosotros acudamos ante un notario a tramitar indistintamente una sucesión intestamentaria o una sucesión testamentaria. Y también pues referirnos a algunos otros aspectos prácticos que siempre quedan como duda respecto de los testamentos. Miren, nuestro Código Civil primero señala varios tipos de testamentos. La verdad entran en un esquema verdaderamente extraordinario. El testamento hológrafo, que es un testamento otorgado en forma privada, el testamento público o cerrado otorgado ante notario, también es verdaderamente extraordinario porque una persona que acude con un notario público y lleva un sobre y además va cerrado, el notario tiene la obligación de abrirlo para enterarse de que en su contenido se planteen disposiciones que sea posible llevar a cabo y no disposiciones que vulneren los derechos humanos o que pues se tengan por no puestas y se le tendría que hacer saber a la persona. Y un testamento privado también existen, pero y aunque nuestro propio código de procedimientos marca la forma de hacerlo legal, o sea, de elevarlo al equivalente de un testamento público abierto, pues es verdaderamente extraordinario. Realmente nosotros, tratándose de testamentos, siempre vamos a estar en presencia de un testamento público abierto, o sea, un testamento que se dicta ante el notario público y que no se encuentra en un sobre cerrado, o sea, se encuentra en el protocolo del notario, pero que no está en forma oculta, ¿verdad? Salvo a personas que nada tienen que ver con él, porque el notario tiene la obligación de darles informes a los otorgantes. En este caso el otorgante pues es el testador, y fuera de eso pues el notario no tendría mayor obligación. Pero estas formas, el testamento cerrado, público cerrado, el testamento hológrafo, el testamento marítimo, que se otorgan en casos verdaderamente extraordinarios, pues son excepciones. La verdad es que estamos en presencia cuando se trata de sucesiones, o bien que el testador otorgó un testamento público abierto y el notario ante el que lo otorgó le expidió el testimonio. Al fallecimiento de la persona, pues el albacea o sus herederos se encargan de llevar a cabo la sucesión testamentaria correspondiente. También, y pues lamentablemente la mayoría de los casos, son aquellos en donde la persona que falleció, el de cuyos o autor de la sucesión, no otorgó testamento, y entonces la sucesión se tiene que tramitar en forma de sucesión legítima, porque la ley establece el orden y grado de los herederos, y, o llamada también sucesión intestamentaria. En esos casos nos encontramos nosotros, ¿verdad? En la mayoría, o sea, de tramitar lo que es una sucesión intestamentaria o lo que es una sucesión testamentaria con base en un testamento público abierto. Ahora, ¿cuándo elegimos nosotros tramitarla ante el juez y cuándo es posible que la tramitemos ante el notario público? Miren, el notario público puede llevar también la sucesión intestamentaria o testamentaria siempre y cuando entre
los interesados no haya oposición. Acuérdense ustedes que la posibilidad del notario de intervenir es cuando existe la voluntad de las partes. Si no existe la voluntad de las partes y hay oposición, pues entonces ese es el primer caso donde indispensablemente se tendría que acudir ante el juez competente. Entonces, lo primero es que haya la voluntad de los interesados. Y lo segundo es que para fijar la posibilidad de intervención del notario es que el autor de la sucesión haya tenido su domicilio en el estado de Puebla. Fíjense, no necesariamente en el lugar de la demarcación territorial del notario, o sea, en cualquier lugar del estado de Puebla, o la mayor parte de sus bienes en el estado de Puebla, o por lo menos uno de sus bienes en el estado de Puebla. O sea, quiere decir que el notario pudiera conocer, aunque tenga algunos bienes en otro estado, pero que tenga por lo menos uno en el estado de Puebla, y que su último domicilio comprobable pues sea en el estado de Puebla. Esta situación de la comprobación pues requiere un análisis y, bajo la responsabilidad del notario, aceptar la tramitación de una sucesión, porque a veces fíjense que el propio autor de la sucesión, que puede ser quien haya sido testador, o en el testamento ya vendría ahí dónde está su domicilio, pero en el momento que otorgó su testamento, no su último domicilio. Y tiene que ser a criterio del notario y fundado, porque a veces el propio autor de la sucesión pues no tiene un comprobante domiciliario que hable de su nombre, pero tiene comprobantes domiciliarios a nombre de un familiar. Entonces ahí el notario, bajo su responsabilidad, podría aceptar que los denunciantes de la sucesión declarasen que el último domicilio del testador fue en la demarcación del estado de Puebla, y comprobar que allá el comprobante domiciliario de la luz, del gas, pues está a nombre de su esposa o a nombre de uno de sus hijos, pero ese es bajo la responsabilidad del notario. Pero eso ya va enlazado con que todos los herederos o personas interesadas en la sucesión pues estén de acuerdo. Y la otra, que todos sean mayores de edad. Si alguno de los herederos fuese menor de edad, pues el notario no podría intervenir. ¿Y cuál es la situación que haría favorable la presentación de una denuncia ante un notario público? Pues en primera, la cuestión del tiempo, porque ustedes saben que en materia de jurisdiccional pues hay un poquito, por el exceso de trabajo, una mayor tardanza. Ante un notario público pueden obtener una respuesta más rápida porque el trato es de inmediato y es directo. Entonces vayan ustedes decidiendo. De todos modos saben que ante el juez pues van a tener que ver un abogado, que pues en este caso serían ustedes. De todos modos, ante notario también ustedes pueden llevar una sucesión, y no quiere decir que ustedes no pidan honorarios por su intervención, aún de tramitarse eventualmente ante un notario público. Pero indudablemente la cuestión del tiempo es algo que favorece la decisión de poder tramitar una sucesión testamentaria o intestamentaria ante un notario público. Ahora, si no se reúnen estas condiciones, pues indispensablemente tendrá que tramitarse ante el juez que sea el competente de la sucesión. ¿Se acuerdan cuando vimos las reglas para determinar la competencia en cuestión de las sucesiones? Que donde haya tenido su último domicilio la persona que falleció, donde tenga el principal asiento de sus negocios o el lugar donde falleció. Eso nos permite determinar, y en ese orden, el juez competente. Entonces, lo primero que debemos decidir nosotros, independientemente de que se trate de una sucesión testamentaria o de una sucesión intestamentaria, es ante quién la podemos llevar a cabo. Ya vimos ahorita los casos donde
pudiera llevarse ante notario o los casos que pudiera tramitarse ante el juez. Ahora miren, acá en cuestión de las sucesiones, vamos a reflexionar si suceder es dejar a otro en su lugar, y en este caso estamos hablando patrimonialmente, ¿cuáles son los pasos que indispensablemente se tienen que dar para que alguien quede en el lugar del autor de la sucesión, hablando patrimonialmente? Pues el primero es denunciar esa sucesión, ponerlo en conocimiento del notario o del juez, o sea, hacer saber que falleció la persona y que desde qué día, a qué hora, en qué lugar. Entonces lo primero es que se tiene que denunciar, o sea, poner del conocimiento. Antes de denunciar, ¿habrá algunas ocasiones en que se tenga que hacer algo? Sí. Preservar el acervo hereditario, o sea, el patrimonio de la herencia. Si hay un riesgo de que el patrimonio se dilapide o se afecte, pues aún antes de llevar a cabo la denuncia de la sucesión, pues se deberán tomar las medidas para preservar ese patrimonio. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es denunciar. Luego, pues hay que buscar el reconocimiento de la calidad con la que se va uno a quedar en ese lugar, o sea, como herederos o como legatarios. Hay que buscar una representación que defienda los intereses del acervo hereditario, y esta institución es la del albacea, tanto provisional, que es una situación inicial en las intestamentarias, o definitivo, que se da desde el inicio en las testamentarias y después de que los herederos se ponen de acuerdo o por decisión del juez, pues se nombra albacea definitivo. Después, identificar el patrimonio que corresponde al acervo hereditario, los bienes, incluso también los deberes o las deudas, porque acuérdense que la sucesión transmite los bienes de la persona que falleció a título universal, o sea, no en forma particular, sino en general. Entonces, en el patrimonio de una persona, pues pudieran estar normalmente, ¿verdad?, bienes y también obligaciones, cargas. Entonces, también se van a transmitir estos. Cuando ya está definido el patrimonio, pues las personas que representan a la sucesión, el albacea, está obligado a estar informando de las cuentas de la administración, y si no lo hace, pues van a removerlo de su cargo, pero va a estar teniendo que mantener informados y manteniendo el acervo hereditario, pues como si se comportase él como un buen padre de familia, pagando sueldos, dándole mantenimiento a los inmuebles o a las negociaciones que haya. Entonces el albacea debe estar preservando ese patrimonio hereditario. Y después lo que tiene que haber, pues, es la partición, o sea, decir que le corresponde a cada uno. Si se trata de un testamento, aquí hay algo importante que siempre debemos nosotros, pues, destacar, que nosotros los abogados y los notarios públicos debemos promover siempre la cultura de la prevención. Esta cultura de la prevención quiere decir evitar conflictos hacia adelante. ¿Cómo de alguna manera se evitan conflictos hacia adelante? Pues otorgando el testamento. Y para fortuna, en nuestra legislación, nosotros tenemos un principio para atestar, que es de la libre testamentificación, o sea, es la libre decisión del autor de la herencia sobre sus bienes. No está condicionado el autor de la herencia a decidir en favor de los hijos, en favor de la esposa, ¿no? Puede decidir en favor de quien él quiera. Sí tiene la obligación de preservar el cumplimiento de la obligación alimentaria si la tiene, o sea, si tiene menores hijos o si tiene discapacitados, dependiendo de él,
pues tiene que preservar el cumplimiento de su obligación alimentaria. Si no lo hace, el testamento se declara inoficioso hasta por la parte que cubra su obligación alimentaria. Esto es muy importante porque la inoficiosidad del testamento no significa invalidez del testamento. Vamos a pensar que su patrimonio hereditario valga 2 millones de pesos y que él omitió en el testamento el reconocimiento de la obligación alimentaria que pudiera tener. Entonces, cuando se promueve su sucesión, ¿verdad?, se puede declarar la inoficiosidad del testamento porque en primer término se va a buscar que cubra la obligación alimentaria, y vamos a pensar que la obligación alimentaria se cubra con un monto de, supongamos, 1,000 pesos, 150,000 pesos. Quiere decir que se garantiza el cumplimiento de esta obligación y lo demás se aplica como el propio testador decidió. O sea, no quiere decir que hay una invalidez del testamento. Inoficiosidad e invalidez son términos distintos. Inoficiosidad significa que tiene que cubrirse primero el cumplimiento de su obligación alimentaria y todo lo excedente se aplica en la forma que decidió el testador. Entonces no es un testamento inválido, pero los notarios siempre tenemos la obligación de preguntarles a las personas si tienen menores de edad o alguna persona que dependa económicamente de ellos, pues para preservar que no se ha declarado por esa parte la inoficiosidad del testamento. Inoficiosidad, no invalidez. Entonces, pues siempre tenemos que preservar esto en el testamento. Entonces, vamos a pensar nosotros que lo primero que se tiene que hacer, pues es tomar medidas que preserven el acervo hereditario, porque hay la presunción o el riesgo de que el testamento o el acervo hereditario se dilapide o se sustraiga. Entonces, aún antes de presentar la denuncia, las personas interesadas, ¿quiénes son? Pues los herederos que heredan a título universal, los legatarios que heredan a título particular, o los acreedores del propio autor de la sucesión, o incluso el Ministerio Público pueden pedir el aseguramiento de los bienes del acervo hereditario. Entonces, pero son casos también extraordinarios, o sea, lo normal es que nos vamos a ubicar tanto en el caso de la testamentaria y de la intestamentaria, independientemente de que se promueva ante juez o ante notario, a partir del momento de la denuncia. Fíjense que aquí también nosotros tenemos que identificar, porque la sucesión es un juicio especial. Si se tramita ante el juez, ante un notario no es un juicio, porque el notario no es una autoridad jurisdiccional, independientemente de que declara el derecho, pero lo hace dando fe del acuerdo de las partes. Pero cuando se tramita ante el juez, ¿por qué este procedimiento es especial? Bueno, pues no estamos viendo nosotros lo tradicional de iniciarlo con una demanda, ni vamos a ver nosotros una sustanciación en la vía ordinaria. Vamos a ver los momentos procesales de las etapas que les comenté, de la denuncia, del reconocimiento de la calidad de herederos, de la designación del albacea, de la aprobación del acervo hereditario o inventario, de la partición y posteriormente la aplicación de la sucesión. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Miren, primero, pues los interesados, ya sea los herederos, legatarios, van a acudir ante el juez para denunciar la sucesión intestamentaria o testamentaria, que tienen que acompañar a esa denuncia, a ese escrito, ese es por escrito, pues tienen que decir cuándo falleció la persona, dónde tuvo su último domicilio y el lugar y fecha y hora de su fallecimiento. ¿Cómo lo demuestran? Pues lo demuestran con la copia certificada del acta de defunción.
También van a tener que acreditar su personalidad jurídica, van a presentar los documentos que acrediten la calidad con la que comparecen a denunciar. Si es la esposa, pues tendrá que acreditar su copia certificada del acta de matrimonio. Si es él o la concubina, pues tendrán que acreditar la información testimonial ante juez o ante notario que acredite esta calidad de concubina. En el caso de la concubina, acuérdense ustedes que para adquirir esta calidad, pues las personas tienen que ser solteras, ¿verdad? Haber vivido más de 2 años o tener un hijo o hijos, y en el caso del concubinato, para tener derecho a herencia, pues se requiere que hayan vivido con el autor o la autora de la sucesión hasta el momento de su fallecimiento, pero esto lo acreditan con testigos. Ahora, ¿qué otra cosa van a acreditar? Pues los bienes que forman parte de la sucesión, o sea, a través de las copias de los testimonios de los inmuebles. Normalmente, y aquí, ¿verdad? Hablando claro, siempre vamos a referirnos básicamente en los inventarios a los inmuebles. Aquí hay algo que tenemos que reflexionar mucho y ustedes como profesionales del derecho orientar adecuadamente a sus clientes. Fíjense que muchos clientes pues tienen la duda de incluir en el inventario, por ejemplo, seguros de vida o cuentas bancarias. Fíjense que en el contrato de un seguro, como es un acto entre particulares, la persona que contrata el seguro, pues designa una lista de beneficiarios. Dice, bueno, yo quiero que mi hijo herede el 50% y que mi esposa herede el otro 50% de mi seguro. Entonces, cuando una persona fallece, lo que hay que acreditar ante la aseguradora, pues es el hecho del fallecimiento, y en ese caso no tendría que promoverse sucesión. O a veces en las cuentas de banco, de ahorros, de cheques o de inversiones, también señala una lista de beneficiarios y hasta señala su porcentaje. Entonces, la transmisión de estos bienes, pues se decidió por un contrato civil en los cuales pues no es necesario la tramitación de una sucesión. Pero si no la hubiere, o por ejemplo a lo mejor alguno de los beneficiarios también ya falleció, entonces sí es necesario tramitar la sucesión. Pero si ya está definido de esta manera, pues no hay problema. Y otra, si el autor de la sucesión o autora pues tiene vehículos y en la factura de esos vehículos al reverso firmó, pues lo único que tienen que hacer las personas que son sus herederos, ya ni lo mencionan en la descripción de su inventario, simplemente le ponen la leyenda del endoso o cesión de derechos, ¿verdad? Con la fecha que corresponda, y pues van a hacer su cambio de propietario. Y si hay bienes muebles o a lo mejor dinero en efectivo y entre los herederos pues no hay problema, pues tampoco van a tener que mencionarlos en el inventario, porque la transmisión de los mismos se lleva a cabo por tradición. Y en este caso el término tradición significa que materialmente se transmiten de unos a otros. Entonces, si dejó pues ropa, a lo mejor sus relojes, a lo mejor sus joyas, pues, y los herederos no tienen problema, pues lo que van a hacer es físicamente repartírselos. Desgraciadamente, si hay problema, pues vamos a la hipótesis que comentamos al inicio, donde para que se preserve el acervo hereditario van a tener que tomar medidas donde desde el inicio, antes aún de la denuncia, se preserve la existencia de ese patrimonio hereditario. Entonces, en la denuncia, lo que es importante señalar, pues normalmente son de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la transmisión de los bienes inmuebles o derechos reales requiere una formalidad. En este caso, lo que se va a transmitir de los bienes inmuebles, pues es la propiedad. Entonces, lo primero que se hace, ya sea denuncia de intestamentaria o testamentaria, acompañar todos estos documentos por escrito, y si se trata de una testamentaria, hay que acompañar el testimonio
del testamento, que normalmente pues siempre lo tiene el albacea. O sea, aquí fíjense que los testadores siempre nos preguntan a los notarios, oiga, pues ya cuando me entrega usted mi testamento, ¿qué hago? Digo, bueno, usted consérvelo porque finalmente el testamento es su última voluntad, él sigue siendo dueño de sus bienes y si dígale usted a su albacea, mira, aquí tengo mi testamento y cuando pues yo fallezca, tú lo tomas porque tu responsabilidad es la denuncia, representar a la sucesión y llevar a cabo el cumplimiento de mi voluntad. Entonces tiene usted que decirle, no es necesario que lo esconda, ¿verdad? Y bueno, pues ya, o que se los entregue, porque pues es un documento que va a entrar en efectividad o en uso hasta el momento que la persona llegase a fallecer. Entonces, lo primero que se hace es que se denuncia y puede ser por todas estas personas que les digo, ya sea intestamentaria o testamentaria, que tienen que señalar si hay alguien que también pudiese tener un interés contrario, pues señalarlo. Y aquí miren, hay una calidad y de un término que no comentamos cuando vimos los conceptos, ¿verdad? Es el heredero pretérido, con D, no con T. Este heredero pretérido es un heredero que teniendo la misma calidad de los que denuncian, es desconocido. ¿Y por qué es desconocido? Porque pues las personas que denuncian dicen que son los únicos herederos, ya sea el juez o el notario, pues no van a andar sabiendo que hay más y lo hacen a un lado. Él tiene los mismos derechos y pues ya cuando se entere tendrá que promover las acciones que le competan, pero acá básicamente pues es la de pedir la herencia, ¿verdad? O la parte que le corresponda de la herencia y el albacea es el obligado a entregársela, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ustedes estén en presencia de un heredero que teniendo los mismos derechos es desconocido, pues acuérdense ustedes que se llama heredero pretérido y que lo que tendrán que hacer ustedes es obtener su reconocimiento y la obligación de darle la parte que le correspondía, pues en este caso será del albacea, ¿verdad? Ahora, ya denunciamos la sucesión, testamentaria o intestamentaria. ¿Qué tiene que hacer el juez que la recibe, verdad? Pues declarar abierta la sucesión desde el día y hora que se señala el fallecimiento de la persona. Este, en el caso del juez, nombra el albacea provisional. La única función del albacea provisional es preservar los bienes en el estado que guardan, hacer los pagos, las cosas urgentes, ¿verdad? Y el juez también va a girar unos oficios. Hoy la situación de otorgar un testamento, que es obviamente ante notario, pues implica que el notario está obligado a dar aviso de que se otorgó ese testamento a la dirección del archivo de notarías aquí en Puebla y por conducto del archivo de notarías de Puebla, pues la información del testamento se sube a un registro nacional de testamentos para que si el fallecimiento ocurriese en otro lugar y que en otro lugar se tramitase la sucesión, aún en ese lugar informarían que hay un testamento. O puede ser que haya varios testamentos. ¿Cuál es el que se va a aplicar? Pues el último, porque el testamento es la última voluntad. Entonces el juez lo primero que va a hacer es que va a mandar oficio a la dirección del archivo de notarías del estado de Puebla para que informen si es o no, o sea, si otorgó el testador un testamento o no lo otorgó, ¿verdad? Bueno, también va a girar oficio al registro público de la propiedad para saber si el testador o autor de la herencia, en su caso, tiene bienes inmuebles en el lugar donde se está tramitando la sucesión. Y designa albacea provisional y ordena la publicación de un edicto. ¿Para qué se publica el edicto? Pues para convocar a cualquier persona que pudiese tener un interés en la sucesión. Y obviamente también va a llamar a las personas que se hayan señalado en la denuncia que pudieran tener un interés contrario o interés en la sucesión. O sea, va a tratar de evitar que
haya la existencia de lo que comentamos que es o son los herederos pretéridos.